Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás Tunja. El nombre de nuestra propuesta de investigación, proyecto en curso, es el prototipo del sistema de riego temporizado para la elaboración de forraje hidropónico a tamaño escala. Nosotros somos Lerian Romero y quien les habla Diana Correa. Introducción. Bueno, nosotros decidimos primeramente informarnos acerca de cómo era el funcionamiento del forraje hidropónico, qué clase de ventajas traía, dónde se aplicaba, cómo se aplicaba. Entonces para eso nosotros decidimos escoger unos tipos de sensores, en este caso sensores de temperatura y humedad. Realizamos las pruebas, posteriormente hicimos la selección de los que nos convenía utilizar para ser aplicados en nuestro sistema de riego y así finalmente pues obtener un producto final que más adelante les vamos a mostrar. El planteamiento del problema y justificación. Como nosotros ya sabemos, en la ingeniería existe la rama de la automatización, que básicamente es donde las operaciones humanas se transfieren a un conjunto de elementos tecnológicos y electrónicos en los sectores industriales. Principalmente nosotros hemos enfocado esta idea de la automatización al sector agrícola, teniendo en cuenta las necesidades presentes en la producción de alimento para los animales, para el ganado, en este tipo de sectores. Nos planteamos alrededor de varios cuestionamientos que nos hicimos si el sistema de riego temporizado contribuye realmente con el trabajo del ganadero y el desarrollo de la ganadería. Pues nosotros planteamos este cuestionamiento debido a que en ocasiones las variaciones climáticas pueden producir largas sequías o devastadoras inundaciones en los inviernos, produciendo así una erosión de los suelos, perdón. Y en este caso, pues se pierden los nutrientes y los nutrientes necesarios para la producción del pasto con el cual se alimenta el ganado. Bueno, más adelante empiezan a surgir algunos interrogantes como ¿qué tipo, No, chita, qué, qué tipo de variables debo tener en cuenta no, para la pausala ahí. programación? Pero no, o sea, déjalo hasta ahí, no se puede. Una de las primeras preguntas que surgieron en el desarrollo de esta investigación fue si el sistema de riego temporizado realmente contribuye con el trabajo del ganadero y el desarrollo de la ganadería. Pues nosotros planteamos este cuestionamiento debido a que en Colombia y en Boyacá existe diversidad climática, en los cuales se producen largos inviernos o largas etapas de sequía, generando así erosión en los suelos, lo cual impide la generación de nutrientes necesarios para la producción del alimento de los ganados en el suelo. En el desarrollo a medida que íbamos avanzando en el proyecto, nos dimos cuenta que surgían interrogantes como ¿qué tipo de variables debo tener en cuenta para la programación? En este caso pues sería la humedad y la temperatura. Pero luego necesitamos preguntarnos cuáles sensores de temperatura y de humedad eran los más útiles en este caso, cuáles debíamos de implementar. Además de todo, nos cuestionamos que este proyecto serviría como iniciativa para la elaboración de un sistema automático más eficiente y de mayor tamaño. Pues para iniciar ya en forma con el desarrollo del proyecto, entonces nos planteamos el objetivo general. Era diseñar un sistema para la elaboración de forraje hidropónico utilizando un sistema de riego controlado mediante la implementación de microespersores. Como objetivos específicos, adecuar los intervalos de tiempo para la activación del sistema de riego para el forraje mediante la programación de un microcontrolador, en este caso el PIC 16F877A. También crear una maqueta a escala que cumpla con las especificaciones físicas para la adecuación de nuestro sistema de riego. Simular los circuitos requeridos por medio del software Proteus y hacer una conversión analógica a digital para controlar la temperatura ambiente presente en el lugar donde fueron instaladas las bandejas que contienen las semillas. El referente teórico, muchas de las personas que están aquí presentes puede que no sepan en qué consiste el forraje hidropónico.
pues esto no es más que la germinación de granos, semillas de cereales o de leguminosas. Su posterior crecimiento se da bajo condiciones ambientales como la luz, la temperatura y la humedad. Este sistema pues tiene ausencia de suelo y usualmente utiliza semillas de avena, cebada, maíz o trigo. Hay una serie de pasos que se deben seguir para que el desarrollo del forraje hidropónico sea adecuado. Esto se tiene un total de 9 a 12 días, en el cual pues tenemos remojo de las semillas, un reposo durante 24 horas, el desarrollo para que la raíz crezca, nazcan las primeras hojas, luego ya que los granos tienen hojas ya es un poco más lento el proceso para que crezcan y ya empecemos a ver el tapete que es lo que llamamos el forraje hidropónico. Aquí en esta imagen podemos observar un segmento de la programación que utilizamos en el microcontrolador. Realmente no es complejo, lo, lo utilizamos y lo probamos por medio del software Proteus, permitiéndonos así observar que el funcionamiento estuviera de manera adecuada y qué etapas del código podíamos corregir. Aquí en esta imagen podemos observar el indicador de humedad que nosotros utilizamos. Se basaba con un LM55, que es un enviador de pulsos. Este sensor pues realmente no es un sensor, es un indicador de humedad, el cual contaba con estas puntas de prueba que son las rojas y las azules, como lo podemos observar. Y al tener contacto con agua iluminaban los LEDs y a mayor cantidad de agua, mayor era la intermitencia de los LEDs. Bueno, respecto a simulaciones, aquí podemos ver algunos segmentos. Aquí se muestra en esta parte el sensor de temperatura. Utilizamos un LM35 que realmente es el más básico, es muy fácil de utilizar y pues lo encontramos fácilmente en el mercado. Pues los amplificadores que nos daban el voltaje necesario para realizar la ADC. A este lado vemos el amplificador de corriente. Este era necesario para la activación del relé, el cual iba a hacer la conmutación, de lo cual les vamos a explicar adelante. Aquí ya podemos observar una imagen en la cual se tiene la simulación total en el software Proteus, donde podemos observar el microcontrolador, un indicador, una LCD, que indicaba el tiempo en el cual se activaba y desactivaba la motobomba. Aquí en este caso está temperatura máxima, que era cuando el sensor de temperatura registraba una temperatura máxima, que aproximadamente en el código aparecían unos 38 grados. Cuando aparecía esos 38 grados se activaba este buzzer o el comúnmente llamado chicharra y empezaba a emitir el sonido de que la temperatura era máxima, como una especie de alerta. En este pedazo está el reloj, el cual está conectado al micro y se observa el tiempo en la pantalla LCD. Aquí podemos ver el, el relé que está conectado a la motobomba y posteriormente esta salida estaría conectada a los transistores al amplificador de corriente compuesto por los transistores que mi compañera mencionó anteriormente. En este sector podemos observar que el relé nos permite hacer la conmutación de lo que es pasar de la corriente directa que emitía el microcontrolador al relé y pasarla a la alterna cuando el relé em, era, era conmutado, cuando el relé era conmutado pasaba a corriente alterna para la activación de nuestra motobomba que funcionaba a 120 voltios AC. Bueno, nuestra metodología es de tipo experimental. Ya que nosotros podemos realmente observar las hipótesis que ya están basadas en hechos reales. Nuestro proyecto ya es una base de ¿Saben que practiques bueno, esta metodología?
Bueno, en este caso nuestra metodología es de tipo experimental, experimental cuantitativo, ya que al tener una realidad observable, lo que ya en nuestro proyecto físico, nos pudimos dar cuenta que ya es medible y así podemos percibir de manera más precisa y concreta lo que es el rendimiento de nuestro sistema, las fallas que debemos corregir y las posibles aplicaciones que podemos añadir para hacer que nuestro sistema sea más completo. Ya como resultados, nosotros observamos ya a medida que fuimos implementando nuestro sistema que hay que tener en cuenta muchos factores importantes como es el montaje físico, por ejemplo la ubicación de las bandejas, su separación, el tamaño. También hay que tener en cuenta la capacidad de expulsión del agua del microaspersor, el radio que este emite porque nosotros utilizamos un rotor de 360 grados. Realmente pues nosotros pensamos que por el tamaño yo no iba a expulsar tanta agua, pero realmente expulsaba harta agua y se desperdiciaba mucha agua, valga la redundancia. Por tal motivo nosotros nos dimos cuenta que hay que tener en cuenta la capacidad de estos microaspersores de pronto para ubicarlos en una maqueta o en un sistema mucho más tecnificado, mucho más amplio. También cabe resaltar la fuerza de expulsión de agua de la motobomba, puesto que la de nosotros funcionaba con demasiada fuerza, era muy inestable y lo que producía una inestabilidad en cuanto al funcionamiento del sistema. En esta imagen pues podemos ver ya lo que es el montaje final del sistema. Podemos ver la pantalla LCD. Aquí en este caso está el sensor de temperatura que está compuesto por el LM35. Aquí está el sensor el detector de humedad, que realmente no es un sensor sino un detector. Aquí este es el microcontrolador que utilizamos. Aquí está el buzzer o la chicharra que se activaba cuando la temperatura era máxima. Aquí está la salida proveniente del microcontrolador al amplificador de corriente para la conmutación del relé, el cual nos activaba o desactivaba la motobomba según los intervalos de tiempo. Bueno, el proceso de crecimiento de las semillas mediante el riego, entonces se ve el crecimiento progresivo. El primer paso era entonces separar los maíces que no nos servían, es decir, los que flotaban. Luego ya de tener los maíces seleccionados, empezamos a hacer el riego progresivo hasta ver las semillas crecer, ya le sale una raíz, posteriormente vemos los tallos a medida que pasan los días. Ya por último, en los últimos días del proceso, vemos cómo esto puede parecer pasto, que va a ser el tapete del forraje hidropónico. Aquí pues este es nuestro sistema, pues rústico fue nuestra implementación. Aquí entonces se ve el progreso de las bandejas, son pues proceso inicial, el intermedio y el proceso final. Aquí se ubica el microespersor, el cual pues distribuía el agua hacia las semillas y pues con este plástico lo que hicimos fue evitar el desperdicio del agua para después aprovechar esta en el riego de las mismas semillas. Pues ya la infografía, nos basamos en estas páginas para buscar pues los sensores, de qué trataba este proceso del forraje hidropónico y pues en sí lo que les mostramos. No sé si alguien tenga pues alguna pregunta acerca de lo que hablamos.